Carajo, esto sí que me dolerá mañana. Oye, ¿estás bien? Había expresado aquella voz cuyos quejidos en aquel espacio parpadeante por la luz que presentaba sus fallos por momentos aquel entorno iluminaba. Estaré bien, pero vaya que esa mujer pega fuerte. Creo que me dislocó el brazo. Por cierto, ¿qué sucedió después de que quede inconsciente? Porque todo lo que recuerdo es que estábamos rodeando a esa mujer y al siguiente estaba en el suelo. Respondía la otra persona mientras sujetaba su brazo con molestia entre las entonaciones que dejaban percibirse en sus palabras, mirando a los alrededores notando los muchos cuerpos de más personas tiradas en los alrededores. Oye, Isaac, ¿acaso todos están? No están muertos, bobo. Bueno, aquel que le di el disparo por error probablemente ya murió de desangrado o no. La verdad es que apenas logré liberarme y no he tenido tiempo de revisar a cada uno. Entiendo. ¿Ahora qué vas a hacer? ¿Qué haré? Pues arreglar todo este desastre. Llamar al servicio de limpieza. Alegó aquel sujeto de traje y negro cabello tomando rumbo para recolocar una silla que estaba tirada en un lugar para tratar de reincorporar una mesa y sus asientos. Por cierto, ¿qué sucederá con tu protegido? Ya sabes, esa chica mencionó su alias, así que obviamente iba tras de él. Pero su pregunta no fue respondida en ese momento, pues únicamente aquel silencio sería todo lo que recibiría. Solo viendo cómo aquel sujeto fue al otro lado de la barra tomando una botella y 2 vasos en su otra mano, colocándolo en la mesa que acaba de ordenar tomando asiento. ¿Quieres tomar algo en lo que vienen a limpiar este desastre? Dudo que quieras estar como el resto si no despiertan en los próximos 10 minutos. Dijo finalmente, dando una respuesta a medida que asiento tomaba, sirviéndose un trago de aquella bebida, pues su cuerpo le estaba matando, aunque disimulaba enormemente su dolor, haciendo como si nada le pasara, teniendo una actitud y semblante como si lo recién sucedido fuese el último de sus problemas. Tampoco es que pueda decirle que no a un trago, y menos si es gratis, pero ¿estás seguro de que la situación amerita esto? Nos acaban de dar una paliza. A ti te dieron una paliza, a mí me ataron y duré más que todos ustedes juntos, pero supongo que la edad pasa factura. Supongo. Pero aún así, Isaac, ¿qué pasará con, ya sabes, él? Luego de que consiguiera deducir su probable ubicación, conseguí soltarme de sus ataduras y apagar el explosivo que dejó para encubrir sus actos, y rápidamente le envié un mensaje codificado para que se aleje lo más posible de donde estuviera. Decía el sujeto cuyo traje la corbata se quitaba, lanzándola al suelo para dar el sorbo a su bebida, al mismo tiempo que la persona frente a él hacía lo mismo, desabotonándose los primeros 2 botones de su camisa. ¿Crees que tenga posibilidad? Esa mujer nos pateó el trasero a todos. Solo mira este lugar, está hecho un desastre. Parece que liberamos una pelea clandestina de perros rabiosos. Confío en que podrá arreglárselas. Eso es seguro, lo sé porque yo lo entrené. Le enseñé todo lo necesario y sin querer acabé convirtiendo a un niño inocente en una máquina de matar. Decía a medida que se servía otro trago. La conversación ligeramente más fuerte se entonaba, golpeando el cristal de esos vasos en la mesa esperando a terminarla. Acompañados del parpadeo de las luces y el estado deplorable que aquella habitación dejaba ver, como si un tornado pasara en su interior. O al menos eso creí hasta aquella noche donde todo cambió. Añadió a sus palabras, dejando el pequeño objeto de cristal sobre la mesa mientras veía a una de las ventanas rotas como los fuegos artificiales comenzaban a detonar y el oscuro cielo a iluminar. Recordando los eventos de una fecha, aún se preguntaba lo que pasaba, pues si tan solo ese día le hubiera ayudado o llegado antes, tal vez las cosas habrían sido diferentes. Pero tampoco podía hacer mucho, pues no podía cambiar el pasado y los errores que cometió no serían borrados. Escuchando cómo la persona frente a él trataba de reacomodarse el brazo dislocado, el pequeño recuerdo de su acogido cuando de casualidad se encontraron, y como aquel niño huérfano en un santuario le había salvado, y gracias a eso le permitió seguir con una vida donde su antigua identidad había sido borrada del mapa. Levantándose de la silla, solo tomó rumbo al lugar donde su acompañante estaba, pidiéndole que le deje ayudar a que su brazo fuese recolocado en otro lugar. Llegando ella, parecía, abriendo la puerta frente a ella, ingresaba a lo que una habitación reflejaba,
recibida por el silencio y la oscuridad que envolvía la habitación, solo suspiró. «Ya estoy en casa», musitó con pesadez aquel aviso en el interior de la habitación, esperando una respuesta que jamás llegó, pues sola se encontraba. Entonces, ¿por qué ella hacía esa rutina? Nadie la sabía, mucho menos ella, pues aún sabiendo que nadie le respondería, ella seguía anunciando, esperando alguna voz que a su soledad le hiciera en segundo plano quedarse. Entonces, ¿por qué? ¿Qué era lo que a ella le obligaba a esas palabras mencionar, si solo la soledad y su ya conocida frialdad era todo lo que recibía cada que llegaba a su estadía, pero tampoco podía hacer algo para cambiarlo? Pues debido a varios eventos que en su vida transcurrieron, ella se había distanciado. Quizás era por esa soledad que a él lo buscaba tan desesperadamente. Buscar la persona a la cual aquel lejano recuerdo le hacía falta. Un sentimiento que se repetía día con día, pero que lejos de aquella monotonía con su soledad. Mínimamente en esta ocasión un pequeño cambio en su actitud se había formado. «Ha sido un día agotador. Supongo que debería avisarle que lo encontré», susurraba a medida que dejaba caer una pequeña mochila en el suelo, a medida que entraba al departamento desolado, encendiendo la luz para que siquiera la oscuridad no fuese su compañía. «Pero si lo hago, lo más probable es que venga inmediatamente a por él, y que tal vez quiera deshacerse, ya que si lo que escuche es cierto e hizo eso. Capturar y deshacerse de alguien así haría que su reputación aumente», decía para sí misma, avanzando por aquel pequeño departamento mientras soplaba un mechón de aquel blanco y largo cabello que frente a su rostro caía, tomando rumbo a una parte de la habitación donde habría un refrigerador, sacando una bebida. «Solo espero no se moleste porque deje inutilizable su francotirador. La verdad no esperaba que ese tipo fuese así de rápido», siguió pensando mientras le daba un sorbo a su bebida, mientras caminaba a la alacena, abriendo esta, sacando un pequeño platillo de comida instantánea, la cual pocos segundos le tomó en su preparación para ponerla a cocinarse. Apoyándose junto al mueble de esa cocina, solo sostenía su bebida mientras parecía pensar algunas de las respuestas a las preguntas que esa noche le había dejado, pero que cuando estaba por beber más, algo en la habitación resonó. Un suave timbre que para el oído común habría sido imperceptible. Su atención llamó, pues se trataba de una laptop que sobre una mesa de centro reposaba y que se había encendido. «¿Así que quieres hablar? ¿Ahora qué diantres quieres?», susurraba a ella, tomando rumbo hacia el lugar donde aquel objeto permanecía, sentándose en el suelo para colocar su bebida a un lado, tomando el objeto en sus manos, abriendo lo que un mensaje parecía le había llegado. «Cuando veas este mensaje, envíame una redacción de cómo va tu aventura y qué avances has logrado en la búsqueda». Era el texto que aquel correo dejaba verse, un texto que dejaba ver junto al brillo de la pantalla cómo sus negras pupilas se meneaban a medida que lo leía. «Tienes suerte, recién llego de mi búsqueda», escribió ella, respondiendo a aquella conversación, esperando que se demorase. La persona al otro lado está de pie, se quiso poner, pero que al contrario, casi de forma instantánea recibió su respuesta. «¿Entonces cómo va el trabajo que te encomendé?». «Me imagino que bien», decía el siguiente mensaje de ella a otra persona. «Tuve unos contratiempos que han hecho más complicado el conseguir lo que buscamos. No me interesa saber ese tipo de detalles, solo dime si pudiste encontrarlo o no». «La verdad es que sí pude encontrarlo. Pero tenemos algunos problemas que surgieron en el proceso». «¿Lo eliminaste?». «Negativo, no pude, ya que al parecer no estamos hablando de un asesino cualquiera». «Bueno, me esperaba algo así. Aunque siendo sincero, el hecho de que sigas con vida me hace creer que o tuviste mucha suerte de que te perdonará o algo más intervino, porque según sé, esta persona no solía dejar testigos vivos». Así pasaron los minutos, un largo y extenuante cambio de mensajes en palabras que solo ellos entendían. La conversación se había extendido mucho más de lo pensado. Viéndose como aquella chica de blanco cabello había comenzado a comer sus fideos instantáneos en medio de la conversación. Una conversación digital que en primer lugar debería ser fugaz, se había tornado en una como si de dos conocidos desde hace tiempo se tratase. «Así que esa es la situación general. Supongo que es más caótica de lo que esperaba». «Sí, bueno. Ya sabes, cosas del oficio. No puedes tener todo bajo control y menos de esta persona.
Tal vez tengas razón. Igualmente gracias por tus servicios, si te tomaste con él entonces lo más probable es que siga en la zona, en unos segundos te caerá el pago correspondiente, por cierto. Si quieres quédate con el equipo que te di, considéralo un extra. Fue la respuesta que luego de toda aquella charla tuvo lugar, una la cual a la chica de blanco cabello una de sus cejas había hecho arquear pues no se esperaba ese tipo de respuesta y aunque se podía dar una idea de a dónde iba la cosa. Esperaba equivocarse por una vez en su vida. Oye, ¿a qué viene todo esto? ¿Qué piensas hacer? Casi corto la comunicación. Bueno, supongo tengo tiempo antes de que nuestra conversación sea borrada, pues gracias a lo que me has dicho y dictaminado estoy pensando seriamente en ir yo mismo a solucionar estos problemas. Ya que ese sujeto tiene algo que necesito y no me puedo dar el lujo de perderlo ahora que lo tengo en el radar. ¿Y qué piensas hacer? Lo típico que hago con todas las personas de su calaña. ¿Por qué la pregunta? No, por nada en particular, solo tengo curiosidad. Vale, eso es raro y más viniendo de ti tomando en cuenta que nunca te interesaba lo que haría con los objetivos luego de tu misión. Y sigue siendo así, es solo que me pongo a pensar en que si ese sujeto logra intuir que irás tras él quiera desaparecer otra vez. La verdad es que es una posibilidad que he pensado pero... ¿Y qué propones? Pues fácil, te ofrezco permanecer aún más tiempo en Japón y tener mejor vigilado a este sujeto informándote de sus movimientos, todo esto mientras tú vienes. Dijo la chica mientras sonaba muy simple y un tono de que me importismo que se sentía en los mensajes, tratando de que su plan saliera ella esperaba que todo al pie de la letra le favoreciera. Pues normalmente no le importaría lo que sucediera con aquella persona, pero ahora que sabía quién era y lo que aquella máscara ocultaba, quería siquiera arreglar algunos pendientes pues era aquello que esperaba fuese lo que durante tanto tiempo ha estado buscando en todos lados. Viéndolo así, puede funcionar. A decir verdad tengo algunas cosas que hacer en los siguientes días así que supongo tienes razón. Bueno, aceptaré tu oferta, pero a cambio te pagaré un 25% menos de lo que sueles cobrar ya que fuiste tú quien se ofreció. Igualmente eso es lo de menos en estos momentos. ¿Está bien? Es raro escucharte decir eso, así que dime de una vez qué tramas. Porque normalmente me estarías diciendo un montón de groserías por decirte que te pagaría menos, así que desembucha. No es nada importante, simplemente que tengo un presentimiento con esta persona además de que sabes bien lo que buscó, y mi instinto dice que él puede ser la persona correcta que me acerque a lo que quiero. Así que es por eso. Interesante, he de decir. Bien, entonces tomaré tu oferta, me desharé de mis reuniones y pendientes importantes, por mientras tú vigilias a nuestro conocido y mientras eso ocurra puedes hacer lo que quieras hasta que llegue. Así que así finalizamos esta reunión. Fue un gusto charlar contigo, Fiona. Expresó la persona al otro lado con aquel último texto, para después de que sus pupilas se movieran a medida que leía el texto que se le había entregado. Fue testigo de cómo su laptop se reinició para seguidamente mostrar el fondo común y corriente. Abriendo la bandeja de mensajes viendo que ya no había nada, y que todo rastro había sido borrado como si aquella conversación jamás hubiese existido. Supongo que ahora tengo trabajo que hacer. Aunque ahora la pregunta es cómo lograré mi objetivo, dudo que Granola le perdone. Así que deberé darme prisa con lo que busco. Pero antes creo que debería descansar, que mi cuerpo me está matando. Diablos, ¿quién diría que esa caída desde esa terraza dolería tanto? Susurraba a ella mientras se ponía de pie estirándose con suaves movimientos en sus extremidades y cuello para tomar las cosas usadas en su alimentación y colocarlas en el lavabo. Tomando así un rumbo extra, ella se dirigió al baño del departamento al cual ingresó con el objetivo de lavarse la cara, estás en enjuago. Tomando una toalla para secarse comenzaría, pero que al hacerlo y verse en el espejo de aquella habitación, durante unos segundos fijamente permaneció viendo su propio reflejo. Cierto. Ahora que lo pienso, mi apariencia ha cambiado desde la última vez que nos vimos. ¿Será acaso por eso que no me reconoció? Se decía a ella misma la mujer mientras se observaba en aquel reflejo mientras tomaba mechones de su cabello mirándolos con detenimiento mientras parecía recordar algunas cosas de un lejano pasado.
Mirándose al espejo por un momento, una figura de tamaño más pequeño se dibujó en aquel cristal, una chica de negro cabello sonriente que así como apareció, se esfumó. Supongo que quizás podría hacer un cambio. Musitó la mujer de blanco cabello soltando su cabello mientras buscaba unas tijeras, mirando ese cabello blanco como la nieve para en un suspiro comenzar con su acometido. Segundos así pasaron y el sonido de las tijeras cortando presente se había tornado, mirándose luego de varios minutos como la puerta del baño era abierta saliendo de la habitación la chica dejaba ver su nuevo estilo. Pues su cabello antes largo que llegaba hasta la cintura ahora apenas si llegaba a la mirada de su cuello, soplando un mechón que cubría su rostro dejó que solo uno de sus ojos fuese casi cubierto. Hacía mucho que no me cortaba el cabello. Solo espero que ahora con esto sí pueda reconocerme aunque mi cabello sea de un color diferente. Pensaba ella misma quien se acercó a uno de los gabinetes en la cocina de aquel departamento sacando una cajita de cigarros metiendo uno en su boca para tratar de encenderlo. Todo esto mientras el reflejo de su nuevo aspecto era visible desde la ventana, recordando otra vez aquellos años lejanos y aquella versión de cabello negro. Te pude encontrar una vez. Puedo hacerlo una segunda también. Y cuando lo haga, tendrás muchas cosas de las que explicarte. Viejo amigo. Había dicho ella consiguiendo que su cigarrillo fuese encendido, dejando salir un poco de humo para inconscientemente sonreír. En otro lugar y momento. Así que eso fue lo que pasó. ¿Y por eso tienes esos vendajes? No estás muy grave, ¿verdad? Expresó una voz cuyo tono denotaban era de una mujer. Sonando preocupada ella se cubrió la boca ante la historia relatada, observando cómo aquella persona estaba sentada a un lado de ella mientras no podía evitar preocuparse. No es para tanto. Solo un golpe en la cabeza y un corte en mi mano. No es nada por lo que debas preocuparte. Expresó la otra voz mostrando la palma cual vendada estaba, algo que la chica de corto cabello entendió fijando su mirada en esa acción. Igual eres alguien bastante rudo, parar una pelea entre dos personas en estado alcohólico. Casi nadie se atreve a separarlos. Además de que es una enorme coincidencia que pasaras por aquí aunque fui yo quien te hizo venir a acompañarnos. Tuve que. Si no lo hacía yo, probablemente harían algo peor. Por cierto, ahora que lo pienso, ¿por qué no estás con las demás allá quemando brillitos? Manifestó el dueño de aquella voz señalando al frente a unos metros de ellos, mientras que él junto a los demás estaban sentados en aquella banca alejados de lo que parecía ser un momento preciado. Estaba ahí antes de que vinieras, solo que decidí venir a relajarme un poco con estos dos y pues bueno. Como puedes ver se quedaron dormidos y ahora gracias a esta pequeña que se durmió en mis piernas no puedo ponerme de pie sin despertarla. Expresó la chica de rosa cabello corto mientras contaba todo con una naturalidad muy convincente, todo esto mientras señalaban al chico sentado junto a ella y a la pequeña que reposaba en sus piernas. Entiendo. Supongo que ha sido una noche ajetreada por lo que llegué a saber cuando me estaban atendiendo. Diría que sería una noche inolvidable, aunque no por los motivos esperados. ¿Sucedió algo con ustedes más allá del susto? Diría que casi. Bueno, cuando supimos de lo que estaba pasando nos reunimos pero por alguna razón, Nino ha estado muy callada desde entonces además de que ha estado actuando muy extraña al no estarse quejando de algo. ¿Y eso tiene algo de malo? Creo que el hecho de que no se queje todo el rato sería algo bueno, ¿no? Normalmente te diría que sí, pero en esta ocasión aunque no lo dice creo que algo le ocurrió. Expresó la chica mientras fijaba su mirada en la chica de largo cabello rosado quien estaba con las demás chicas quemando unos pequeños juegos pirotécnicos para niños, donde pese a que charlaba con las demás, podía ver esa expresión que reconocería en cualquier lado. ¿Y qué supones que pasará? No sabría decirte a ciencia cierta. Pero actúa de una forma extraña, casi como solía actuar Itsuki hace tiempo. Entiendo. ¿Y qué sucedió ese día? Es un tema delicado que preferiría no decir, pero digamos que fue un evento que la traumó de alguna forma y ahora le da como cierto miedo andar sola en la calle durante la noche. Comprendo. Fue todo lo que aquel chico había podido responder ante la explicación que Ichika le había otorgado.
pues comprendía bien a lo que se refería en ambas circunstancias y de primera mano sabía lo que en esos momentos había pasado. Mirando al cielo estrellado por un momento en silencio se quedó, algo que la chica de corto cabello notó, pero que algo en ella decía que quizás ya debería dejar que ese tema muriera. Limitándose a sonreír solamente, su mirada había regresado a observar a sus hermanas quienes continuaban en la actividad pero que ya dicha pirotecnia inofensiva ya se estaba por agotar y que pronto se tendrían que marchar. Así pasaron los minutos que luego se convirtieron en horas y las horas de madrugada se habían tornado, viéndose un pasillo donde caminaban hasta que llegaron a un punto donde se detuvieron dos de los integrantes de aquel grupo. Ni se les ocurra cerrar la puerta, chicas, solo ayudaré con esto y las alcanzó. Como digas y chica, ahí apagas la luz cuando entres. Fue el intercambio de palabras entre Ichika y una de sus hermanas que junto al resto entraban a su hogar en el edificio. Todo esto mientras ella cargaba en su espalda una pequeña figura de una niña. Oye, ¿podrías apurarte? También tengo que dormir. Pidió sin hostilidad aquella chica de corto cabello mientras se acomodaba en la espalda la figura de aquella pequeña mientras veía cómo la persona frente a ella tenía a alguien más en su espalda mientras parecía buscar algo. Eso trato. Es solo que aún no recuerdo cuál era ya que me dieron muchas llaves. Respondió con un tono neutral sacando unas llaves de su bolsillo tratando de adivinar cuál llave era la que debía introducir para abrir la cerradura. Bueno, cambiando de tema. Quiero agradecerte por todo. ¿Agradecerme de qué? ¿Cómo que de qué? Pues que nos has acompañado en el camino de regreso además de ayudado con traer a Futaro, apuesto que si no hubieses estado, para nosotras habría sido imposible moverlo. Tampoco es para tanto. Además, tampoco es que pese demasiado este de aquí. He cargado más peso, incluso diría que no siento que esté cargando a alguien. Dijo Goku quien finalmente había podido abrir la cerradura de la puerta, abriéndola para así dar el acceso al espacio de aquel departamento ingresando mientras la chica tras él le seguía cerrando la puerta. Vaya, entonces debes de ir al gimnasio si puedes asumir eso. En realidad diría que nunca pise un gimnasio, más bien era porque desde los 9 ayudaba a un viejo conocido en su negocio y me hacía cargar cosas para ayudarlo. Sin contar que he cargado cuerpos más pesados. Susurró lo último un Goku quien dejaba las llaves en la mesa del centro girándose para dejar al chico de cabello negro en el sofá de forma que no se despertará. ¿Dijiste algo? No escuché bien después de que dijiste que ayudaste a un amigo. En realidad no dije nada, quizás oíste mal. En fin, si quieres puedes dejarla a ella acá en el sofá. Está bien, solo porque ya mi espalda me está matando. Puede que sea una niña pero sí que pesa. Exclamó Ichika entre risas continuando con su accionar bajando cuidadosamente a aquella niña en el sofá apoyándola junto a su tutor, teniendo así tanto ella como Goku una imagen de los hermanos durmiendo juntos. Se ven adorables durmiendo de esa forma. Por cierto, no lo había dicho pero, tienes un lindo lugar aquí. Diría que es similar al nuestro. Según hablé con el personal, todas las habitaciones de los últimos pisos son idénticas con pequeñas diferencias. Entonces este lugar tiene más habitaciones, ¿no? Efectivamente. Oye, entonces ¿por qué no lo dijiste antes? Los hubiéramos subido para que duerman en una cama. Está bien, ¿cuál es el problema? Levanta a la niña, yo al chico y sígueme. Dijo el chico quien procedió a tomar al chico levantándolo echándoselo al hombro para continuar a las escaleras subiendo al piso superior mientras que tras él aquella chica de rosa cabello solo suspiró profundamente tomando a la niña para seguir al chico frente a ella llevándolos a una de las habitaciones donde al abrirla los dejaron en la cama a ambos para que descansaran. Pero que cuando Goku e Ichika dejaron los cuerpos sobre la cama, el teléfono en el bolsillo del chico sonó, tomando por sorpresa a ambos presentes rápidamente Goku lo registró encontrándolo en el bolsillo de su pantalón. Sé que no debería preguntar pero, ¿quién está llamando? Dice aquí que es su padre. Apuesto que estará preocupado por sus hijos. ¿Entonces qué hacemos? Pues diles que pasarán la noche en la casa de un amigo. Al menos eso lo tranquilizará. Yo. ¿Pero por qué tengo que hacerlo? Mejor hazlo tú.
Porque fuiste tú la que propuso esta idea, así que no fastidies y responde. Exclamó Goku, quien le entregó el teléfono de Futaro a la chica, quien respondió escuchando la voz al otro lado, comenzando así una conversación rápida, todo esto mientras Goku veía a ese par de invitados dormir en la cama. Pensativo, no podía evitar tener un recuerdo de su pasado antes de que se metiera a cosas oscuras. De cuando la vida para él era fantástica y antes de que la sonrisa en él fuese sepultada, tomando las sábanas se las colocó para que se cubrieran y no pasaran frío. Pero aún con todo esto en su mente solo podía pensar en una cosa, y era que esos dos tenían el sueño muy pesado. ¿Y bien? ¿Qué pasó?, preguntó Goku, quien se cruzó de brazos mirando a Ichika, quien colgaba la llamada suspirando, dejando el teléfono junto a la cama. Resultó mejor de lo que esperaba. Dijo que en un principio se preocupó porque el teléfono de la casa no contestaba y por los rumores de un alboroto en el festival. Pero pude tranquilizarlo al decirle que está con unos amigos de la escuela y que mañana por la mañana llegará a su casa con su hermana. Dijo Ichika, quien se sujetaba la frente de la cabeza pensando mientras suspiraba de agotamiento. Bueno, eso soluciona los problemas. Por ahora. Sí, supongo que sí. Bueno, procedo a retirarme porque también tengo que dormir. Te me cuidas, fortachón, y sigue manteniendo ese físico. Quién sabe, y alguna vez en el futuro necesitaré que me cargues a mí también. Alegó la chica, quien se despedía con un gesto y voz pícara mientras salía de la habitación estirándose para bajar las escaleras, mientras que Goku venía detrás de ella acompañándola a la salida. Algo que no tomó mucho, pues al llegar, Goku solo vio como Ichika se despidió nuevamente para salir del departamento, dejando a Goku una vez más solo en aquel espacio. Bueno, supongo que así es como se empieza. Ahora espero que esto sea suficiente para que caiga la primera. Y así comenzar a ganarme su confianza. Además, nadie dijo que esto sería tarea fácil. Aunque... ¿Sigo?, preguntóme si Isaac estará bien, ya que su mensaje me sigue teniendo muy preocupado. Quizás mañana después de clases vaya a verlo, tal vez lo encuentre vivo o ya en putrefacción. Pero lo que más me interesa es saber quién me atacó. Dudo que sea alguien de la élite de asesinos, ni siquiera tendrían por qué atacarme si nunca les hice nada. Bueno, nada fuera de uno de ellos, pero me aseguré de eliminar todo rastro. Entonces, ¿cómo pudo encontrarme? Sin mencionar que por alguna razón parecía sonar como si me conociese de algún lado. Carajo, hay muchas cosas que tengo que pensar, además de que tengo que recuperar mi mochila que se quedó en una de las azoteas de los edificios de esa zona y necesito recuperarla, de lo contrario será un problema. Al menos dime, Destino. ¿Acaso comenzaste a saldar cada una de las cosas que he hecho? Porque si es así, entonces hazlo, porque tampoco pienso excusarme. ¿O es por eso que me enfermaste?, decía un Goku pensativo mientras analizaba cada una de las cosas que su atención llamaron en aquella noche de ruido, buscando respuesta a sus preguntas que no parecían a su mente llegar, pues entre más lo pensaba, más preguntas generaban. Pero aún así, al final de todo solo quería preguntarse a sí mismo si acaso su karma estaba haciendo efecto. Porque si era así, estaba listo para enfrentarlo, pues había hecho muchas cosas horribles de las cuales orgulloso no estaba. Pero tampoco podía hacer nada, pues no podía cambiar el pasado o las decisiones que había tomado, y era algo con lo que debería cargar hasta el final de sus días.